Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las colisiones elásticas en dos dimensiones. Entonces, como tenemos aquí dibujado, esto es un esquema general de este tipo de colisiones donde dos partículas inciden en un punto en un determinado tiempo, que es el punto de choque, de contacto, y respecto a un eje, a este de aquí, que va a ser lo que vamos a llamar nuestro eje y igual a 0, o lo que sería el eje X de toda la vida, ¿vale? Pues, como digo, respecto a este eje van a formar cada una un ángulo que se llama ángulo de incidencia. Pues la partícula A, que viene con velocidad A, formará un ángulo alfa, que es este de aquí. La partícula B, que viene con velocidad B, pues formará un ángulo beta, que es este de aquí. Por lo tanto, después de chocar, se presupone que saldrán despedidas formando pues cada una un ángulo en principio distinto con el que venían. Pues alfa prima en el caso de A y saldrá despedida con una velocidad VA prima, y lo mismo para B, un ángulo B prima y una velocidad B prima. Entonces, hasta el momento del choque, aquí nosotros, para poder resolver un sistema de este tipo, debemos conocer pues todos los parámetros del lado izquierdo. Aquí en el lado izquierdo vamos a llamar o vamos a hacer a todo lo que hagamos referencia al momento antes del choque, pues todo esto es para un tiempo que se define como t, y al lado derecho pues un tiempo que se define como t'. Por eso las velocidades van con prima y los ángulos igual. Por lo tanto, antes del choque debemos conocer todos los parámetros de este sistema para poder determinar las mismas magnitudes después. O sea, debemos conocer tanto la velocidad de A y de B como el ángulo alfa y el ángulo beta para poder determinar todo lo que he puesto aquí en colores, que lo he puesto así pues para que visualmente se nos haga más fácil de tragar este capítulo, que va a ser un poquito más denso de lo normal. Entonces, pues bueno, vamos a hacer en principio lo de siempre. Vamos a empezar por un análisis de conservación del momento lineal y luego un análisis por conservación de la energía, y vamos a ir viendo qué nos encontramos. Bueno, pues por conservación del momento tenemos que el momento de A más el momento de B pues tiene que ser igual al momento de A' más el momento de B'. Entonces el momento pues es la masa de A por VA vector más la masa de B por VB vector, y esto es igual a la masa de A por VA' vector más la masa de B por VB' vector. Vale. Y bueno, en los capítulos anteriores no lo he comentado, en concreto en el de colisiones elásticas en una dimensión, pero aquí estamos presuponiendo, y digo presuponiendo porque si no podríamos demostrar, no es muy difícil, pero dejarme que lo comente solo así de pasada porque es un cálculo que se puede hacer fácilmente cada uno. Presuponemos que las masas antes del choque y después, las de cada una son iguales. O sea, la masa de B es igual exactamente después del choque y la masa de A es también exactamente la misma, ¿vale? Podría pasar que esto no fuera así. Entonces llamaríamos a las masas de cada partícula después del choque, pues tendríamos que poner la masa de A' y la masa de B', donde la masa de A sería distinta de la masa de A' y la masa de B sería distinta de la masa de B'.
Pero si esto ocurre, pues la colisión no es elástica. Y no es elástica por una sencilla razón, porque al final no se conservaría la energía. Significaría que después de colisionar, las partículas se han erosionado, han perdido material en el momento del choque, se han roto, entre comillas, y cuando queramos calcular la energía cinética después de la colisión, no va a ser igual a la energía cinética antes, precisamente porque han perdido masa las partículas. En concreto, en la mecánica newtoniana solo pueden perder masa, ¿vale? No puede pasar que ganen... O sea, la única situación posible es que pierdan masa, pues como digo, por la fricción del contacto, porque se erosione un poquito del material en el choque. Ganarla no pueden ganar. Entonces, si ocurre eso, no se va a conservar la energía cinética y por lo tanto tendríamos un choque inelástico. Un choque inelástico pese a que rebotan, ¿vale? Y no se quedan unidas. Sería un choque inelástico. El caso en el que quedan unidas después del choque es un choque inelástico puro, ¿vale? Entonces, esto es lo que comentaba en el capítulo de colisiones en una dimensión, de que con lo de justo al final del capítulo, con lo del coeficiente de restitución, que los casos realistas nunca es un choque elástico puro ni un choque inelástico puro. Siempre tenemos pues la situación en la que dos partículas van a colisionar, van a rebotar como si fuera un choque elástico, pero en el momento del choque van a perder un poquito de masa y pues eso va a hacer que no se conserve la energía cinética como tal. Pero bueno, nosotros lo que vamos a estudiar es todo esto de forma ideal, que al estudiarlo de esa forma pues vamos a sacar conclusiones interesantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, como decía, para que sea un choque elástico, las masas tienen que ser iguales. Vale, pues, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a coger cada vector de velocidad y lo vamos a separar en sus componentes. En la componente en X y en la componente en Y. Por lo tanto, el vector VA pues será el módulo de VA por el coseno de alfa en la dirección X más el módulo de VA por el seno de alfa en la dirección Y. Y con la partícula B es exactamente lo mismo. El módulo de la velocidad por el coseno de beta en la dirección X más VB por el seno de beta en la dirección Y. Vale. Y para el instante después del choque, pues exactamente lo mismo. Tendremos MA por VA' coseno de alfa' dirección X más coseno de VA', VA módulo de VA' por el seno de alfa' dirección Y más MB por VB' módulo coseno de beta' dirección X más módulo de VB' por el seno de beta' en la dirección Y. Muy bien. Pues vamos a agrupar todo lo que vaya en el eje X en un lado y lo que va en el eje Y en otro. Entonces vamos a tener MA coseno de alfa, MA por VA coseno de alfa más MB VB coseno de beta. Esto en el eje X al lado izquierdo del igual, o sea, antes de la colisión. Más MAVA por el seno de alfa más MB VB por el seno de beta. Y esto en la dirección Y. Vale.
Y ahora vamos con el instante después del choque. En el instante después del choque pues tendremos MAVA' coseno de alfa' más MBVB' coseno de beta', y en el eje Y MAVA' seno de alfa' más MBVB' por el seno de beta'. Vale. Pues entonces lo que tenemos es que después, o sea, la coordenada X antes del choque, pues tiene que ser igual a la coordenada X después del choque, y lo mismo con la Y. Pues la Y antes del choque tiene que ser igual a la Y después del choque. Por lo tanto, lo que sacamos de aquí son dos ecuaciones para la conservación del momento lineal, una en el eje X y otra en el eje Y. La del eje X será MAVA coseno de alfa más MBVB coseno de beta igual a MA, y voy a ponerlo ya con colores, MAVA' coseno de alfa' más, a ver que no me va a caber, voy a bajarlo un poquito, vale, más MBVB' coseno de beta'. Esto en el eje X. A ver, lo he copiado bien. Sí. Y en el eje Y, pues tendremos MAVA por el seno de alfa más MBVB por el seno de beta, y esto tiene que ser igual a MAVA' por el seno de alfa' más MBVB' por el seno de beta'. Vale, pues dos ecuaciones para la conservación del momento. Y bueno, pues lo que nos damos cuenta ya desde el principio del capítulo al analizar este sistema es que lo que tenemos son 4 parámetros a determinar, o sea, tenemos 4 incógnitas. Entonces, de momento tenemos 2 ecuaciones y tendríamos que conseguir 4. Así que vamos ahora con el análisis de conservación por conservación de la energía y a ver qué podemos obtener de ahí. Vale, pues por conservación de la energía, que de la energía me refiero a la energía cinética, ¿vale? Porque esto, como decía al principio del vídeo, es una situación ideal, y en una situación ideal las partículas son libres, que lo que significa es que no están sometidas a ningún potencial externo del que pueda derivar una fuerza externa que acelere las masas de las partículas, ¿vale? O sea, se supone que van a velocidad constante y la energía que tienen es debida a la velocidad, o sea, es energía cinética. Muy bien, pues en este caso entonces tenemos que la energía cinética de A más la energía cinética de B, pues esto es igual a lo mismo después del choque, así que tendremos un medio de la masa de A por VA al cuadrado más un medio de la masa de B por VB al cuadrado, que tiene que ser igual a un medio de la masa de A por VA' al cuadrado más un medio de la masa de B por VB' al cuadrado. Vale,
Cancelamos todos los submedios multiplicando por 2 a ambos lados del igual. Y tenemos que la masa de A por VA al cuadrado más la masa de B por VB al cuadrado es igual a la masa de A por VA' al cuadrado más la masa de B por VB' al cuadrado. Y pues ya tendríamos una tercera ecuación que sería, que la hemos obtenido del análisis de la energía. Y sería esta de aquí, la voy a copiar tal cual. Vale. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Primero, que esto no es lineal. No vamos a poder hacer como en el capítulo de colisiones en una dimensión, en el que al ser precisamente, como digo, lineal, pues podíamos tener una relación de las coordenadas de la velocidad que venían dadas por una matriz, que transformaba a unas en otras. Esto, como aparecen términos elevados al cuadrado y encima aparecen parámetros multiplicados por otros, ¿vale? Pues ya esto se rompe la linealidad y de existir una matriz, que ahora mismo ni me acuerdo si existe o no, si se puede conseguir, pero eso desde luego excede el nivel de este curso, pues sería una forma cuadrática o algo ya más complejo de álgebra que nosotros no conocemos. Entonces, pues nada, tenemos que dejarlo así y lo que hemos conseguido es una ecuación más. Entonces nos sigue faltando otra, ¿vale? Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces aquí, o en el problema, nos dan uno de los 4 parámetros que tenemos por encontrar, o sea, no, por ejemplo, un ángulo, dicen, pues se observa que el ángulo alfa' es tal. Entonces ya eso dejaría de ser un parámetro y resolvemos el sistema con 3 incógnitas, ¿vale? Haciendo operaciones entre filas y tal y cual. O podemos encontrar la cuarta ecuación recurriendo a la dinámica propia del sistema, o sea, la dinámica de las dos masas, de las dos bolas, que chocan en este punto de aquí, justo en este instante. Entonces, para ello, voy a poner un dibujo haciendo zoom en el momento en el que ambas masas colisionan. Vale, pues el dibujo es este de aquí. Que, como decía, pues haciendo zoom en el momento en el que colisionan ambas partículas, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que en realidad nunca va a pasar, o bueno, nunca, la mayoría de las veces, más del 90% de las veces, que, como teníamos en el dibujo anterior, una pelota impacte de forma totalmente frontal con la otra, ¿vale? Siempre va a pasar lo que tenemos aquí, que van a chocar, por decirlo de alguna manera, como de costado, ¿vale? Entonces, en esta situación, lo que ocurre es que en el momento de la colisión, por la tercera ley de Newton, se produce dos fuerzas, una de acción y otra de reacción, ¿vale? De forma que al sumar las dos es 0, ¿vale? No se produce en realidad una fuerza neta, pero cambia el momento lineal de ambas. Y esto es lo que ocasiona que salgan despedidas con un ángulo tras este momento de colisionar. Entonces, para determinar los parámetros que necesitamos para la cuarta ecuación, se llama al plano perpendicular a las fuerzas normales que se ejercen al chocar entre las dos partículas, plano de contacto. Y a una línea imaginaria que tiene la dirección del eje X, que en el choque, pues nuestros ejes están así,
¿vale? Que pasa por el centro de una de las pelotas, pues la llamamos línea de impacto. Y a esta línea de impacto, pues es donde nosotros vamos a tomar, como decía, el i igual a 0, o sea, el eje X. Y luego va a haber otra que lo que va es a pasar por el centro de la otra pelota. Entonces, la distancia entre el centro de una y el centro de la otra es esto de aquí, y es a lo que se llama parámetro de impacto. ¿De acuerdo? Entonces, el parámetro de impacto va a ser un número, o sea, en realidad es una distancia, dimensionalmente es una distancia, entre los centros de las dos bolas, que, claro, no lo he dicho, pero pues para poder hacer esto, en concreto este ejemplo, pues los objetos que colisionen tienen que tener forma de esfera. Si no, esto no lo podríamos hacer, ¿vale? Pero es la única forma así de generalizar un poco de poder encontrar una cuarta ecuación, si no, no hay manera. Entonces, esta distancia, pues como digo, se le llama parámetro de impacto y puede pasar dos situaciones, que sea positiva o que sea negativa. Pues como hemos dicho que la línea de impacto pasa por el centro de un, pues la que elijamos, pues es donde a partir de ahí deduciremos todos los cálculos, y como en concreto hemos dicho que es esta, pues B, si justo aquí tendríamos nuestros ejes, el y X, pues B está por debajo de nuestros ejes, o sea, está en la dirección negativa del eje Y. Por lo tanto, en este caso concreto de aquí, de este dibujo, el parámetro de impacto sería negativo, ¿vale? Si hubiera ocurrido que este dibujo estuviera al revés, que fuera la pelota amarilla, bueno, voy a ponerlo con colores, que fuera la pelota amarilla que llegara así y chocara con la naranja de esta forma, pues igual, si tomamos como la línea de impacto este eje, pues la distancia con el centro de la otra recta que pasa por el centro de la otra partícula, pues sería esta, y entonces aquí pues tendríamos un parámetro de impacto positivo, ¿vale? Esto es importante porque el parámetro de impacto, como ahora veréis con el otro dibujo, va a ir relacionado con el seno, y el que tenga signo más o signo menos, pues nos van a cambiar el resultado de las ecuaciones posteriores. Entonces esto es importante tenerlo claro, porque si no, al resolver el sistema nos van a dar unos números que no van a ser los correctos. Pues entonces lo que ocurre es que ya en este dibujo de aquí, que justo cuando chocan las dos esferas, pues ocurre esto. O sea, la fuerza normal, o sea, la fuerza que hace que cambien su cantidad de movimiento y por lo tanto su dirección, vendría por aquí, aquí la de una y aquí la de otra, con el centro donde chocan, ¿vale? Entonces, esta dirección en la que va a salir despedida la partícula naranja con el eje X, pues va a formar este ángulo. Y este es el ángulo alfa primo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo tenéis dibujado. La partícula naranja va a salir con una velocidad por aquí, VA', y al ser este ángulo alfa prima, pues por geometría y por trigonometría, este ángulo de aquí es el mismo que este, y resulta que se forma este triángulo rectángulo de aquí, donde un cateto es el parámetro de impacto y la hipotenusa es la suma de los radios de las dos esferas. Por lo tanto, de aquí podemos sacar que el seno de alfa prima
pues es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es B, y como digo, B va a poder llevar o signo positivo o signo negativo, y la hipotenusa pues es el radio de A más el radio de B. Y esta de aquí pues va a ser la cuarta ecuación que nos faltaba, que la hemos obtenido pues por la tercera ley de Newton. Entonces nos la ponemos aquí y pues ya tenemos nuestro sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Muy bien, pues ya me lo he colocado por aquí. Entonces, pues bueno, una vez tenemos ya este sistema, podríamos resolverlo. Lo que pasa que esto, pues, es prácticamente infumable hacerlo. Y entonces lo que se suele hacer es, para hacer experimentos con las colisiones, pues en vez de observar una colisión aleatoria en la que dos partículas incidan con un ángulo cada una, pues lo que se hace es en un laboratorio disponer un experimento de tal manera en la que las partículas estén en esta disposición. Entonces, esto de aquí es a lo que se llama el sistema laboratorio, que no es más que, pues, para poder trabajar con este monstruo que tenemos aquí, sistema 4x4, pues lo que se hace es tomar una de las partículas inicialmente en reposo, ¿vale? Pues en este caso la partícula A la dejamos en reposo y nosotros somos los que lanzamos a la partícula B hacia ella en la colisión. Entonces, este sistema laboratorio permite simplificar mucho estas ecuaciones de aquí, porque el ángulo de incidencia de ambas partículas con el eje que hemos llamado X pues es 0. Y como la velocidad de la partícula A se considera en reposo inicialmente, pues claro, nos vamos a venir a este sistema de aquí y para empezar, pues donde haya una VA, pues eso va a ser 0, por lo tanto, este de aquí fuera y este de aquí fuera, esto de aquí también. Y donde haya un seno de alfa, como seno de 0, pues es 0, vale, un seno de alfa y un seno de beta, sí. Aquí, como beta es 0 también, pues aquí seno de beta, seno de 0 es 0, o sea, este término se iría también. Y este, como coseno de 0 es 1, pues este término sería 1. Y nos hemos quitado todos los senos y los cosenos al lado izquierdo del igual. Entonces, a ver, voy a comentar algo que he visto por ahí en algunos libros, en algunos vídeos en YouTube, que es, yo voy a trabajar tomando como ejes, ¿vale? Estos, los que he comentado antes. Este el X y este el Y. De forma que, a ver, que la velocidad de B antes del choque solo tiene componente X. O sea, esto va a ser el módulo de B en la dirección X. Y la velocidad de A, 0. ¿Vale? Entonces, antes del choque, velocidad de A 0, velocidad de B solo en el eje X, y luego tras el choque, pues tendrán las velocidades, pues como son vectores inclinados, pues tendrán componente X y componente Y. Lo que decía que he visto en algunos otros vídeos es tomar unos ejes inclinados tras el choque, de forma que una de las dos velocidades, o la de A o la de B, pues solo tenga componente en uno de los dos ejes tras el choque. O sea, tomar unos ejes tal que así. ¿Vale? Aquí el X y aquí el Y. De forma pues que a lo mejor la velocidad de A tras el choque pues solo tenga componente X. Entonces, de esta forma,
simplificaríamos unos términos, pero complicaríamos otros. O sea, en resumidas cuentas, esto es lo mismo que lo que he hecho yo, es otra forma distinta, pero equivalente, de tratar este sistema. Entonces, en este caso, la velocidad de B pues no tendría solo componente X, sino que al estar los ejes inclinados, pues un vector que viniera por aquí, pues tendría en estos ejes esta componente X y esta componente Y, ¿vale? Pero vamos, que es equivalente, pero yo voy a trabajar con esta otra. Vale, pues entonces, después de tirar del sistema laboratorio, para resolver el sistema, pues se cancelan todas estas cosas y va a quedar de esta otra manera. Vale, pues aquí lo tenéis. Veis que se queda mucho más fácil para trabajar, pero todavía vamos a poder hacer algo para simplificar esto mucho más. Yo creo que hasta ahora en el canal todavía no lo he hecho nunca, y pese que al principio, cuando se ve la primera vez, si no lo habéis visto todavía hasta ahora, parece muy lioso, hacedme caso que una vez os acostumbréis a hacerlo, pese a que pueda parecer un poco abstracto y matemático, simplifica la vida muchísimo. Que es que vamos a coger y hacer un cambio de variables a lo que se llaman variables propias del sistema. Entonces, a ver, voy a borrar este dibujo de aquí porque ya ha quedado claro, estamos trabajando en el sistema laboratorio. Entonces, como decía, esto vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, para que lo entendáis, ¿qué es este cambio de variable? Bueno, pues lo que vamos a hacer es tomar las magnitudes de B antes del choque, o sea, la masa de B y la velocidad de B, como la unidad, cada una, ¿vale? O sea, esto es, a ver, un ejemplo así un poco simplón, pues es como cuando hacéis una receta de un postre y no queréis trabajar con gramos. O sea, tenéis la receta y os dicen, pues no sé cuántos gramos de harina, tantos gramos de huevo, tantos gramos de levadura, ¿vale? Y pues no tenéis un medidor y os resulta complicado trabajar en gramos. Entonces, lo que podéis hacer es, pues si alguna vez habéis hecho un bizcocho o lo sabréis, es utilizar el vaso del yogur como la unidad, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí la harina que tenemos que usar y nos dicen que pues son 300 gramos de harina, nosotros no tenemos ni idea mentalmente a lo mejor de cuántos son 300 gramos de harina, pero lo que sí que podemos hacer es ir volcando estos 300 gramos en envases de un yogur y ver cuántos caben. Entonces, pues esto resulta que a lo mejor, pues cuando lo hacemos, pues son, así a grosso modo, pues a lo mejor 3 vasos de yogur. ¿De acuerdo? Entonces, hemos cambiado, o 3 vasos con un poquito, pero bueno, para que salgan números redondos. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es un número que mentalmente a lo mejor no podemos manejar, como son 300 gramos. Habrá quien sí, pero quien no trabaje con estas cantidades, pues a lo mejor ni se lo imagina cuánto es. Pero lo que sí nos podemos imaginar es cuántos son 3 vasos de harina, 3 vasos de yogur, ¿de acuerdo? Del envase de plástico de un yogur. Entonces, como en esta receta el yogur es un ingrediente, pues lo que estaríamos tomando es el yogur como la unidad de medida, ¿vale? O sea, el volumen que tiene el yogur como la unidad. Y mediríamos todo en base al yogur. Por lo tanto, sería, en vez de medir el yogur, pues no sé cuánto podrá pesar. Ponle que pesa 50 gramos, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de utilizar los gramos y tomar el 1 como el vaso del yogur. Entonces, de esta manera, tendremos que las medidas nuevas serán un vaso de yogur, 3 vasos de harina. Y todo, o sea, la materia que estamos usando en la receta es exactamente la misma. Simplemente hemos hecho un cambio de variable
que nos permite mentalmente trabajar mejor con números que en principio pues no pueden ser fáciles de imaginar, como 300 gramos o imaginar pues eso, o sea, cantidades a las que no estamos acostumbrados. Entonces, después de esta receta culinaria, pues vamos a ver cuáles van a ser estas variables. Pues, como hemos dicho, para que la masa de B y la velocidad de B sean 1, que es lo que vamos a tomar como la unidad, pues tendremos que dividir a todo entre la masa de B y la velocidad de B. ¿Vale? Entonces, vamos a definir el parámetro R como la masa de A entre la masa de B. Vamos a definir el parámetro omega como la velocidad de A' entre la velocidad de B. Y vamos a definir el parámetro U como la velocidad de B' entre la velocidad de B. Y este va a ser el cambio de variable que vamos a hacer, ¿vale? Que como digo, pues tomamos la masa de B igual a 1 y la velocidad de B igual a 1. ¿Esto por qué es? Porque estas variables lo que son adimensionales, ¿vale? Porque masa entre masa no tiene dimensiones, velocidad entre velocidad no tiene dimensiones. Entonces, pues si a las masas las estamos dividiendo entre la masa de B, pues la masa de B entre la masa de B es 1 y la velocidad de B entre la velocidad de B pues es 1 también, ¿vale? Entonces, por eso digo que los parámetros de B son los que vamos a tomar como la unidad, ¿vale? Pues entonces, como decía, a este sistema pues tenemos que dividirlo de tal forma que desaparezcan los parámetros de B antes del choque, porque son 1, ¿vale? Entonces, a la X, pues a la ecuación X vamos a dividirla entre la masa de B por la velocidad de B. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues al lado izquierdo del igual tendremos la masa de B por la velocidad de B entre la masa de B por la velocidad de B. Y al lado derecho, pues tendremos la masa de A y vamos a agruparla ya dividiendo con la masa de B. Aquí tendremos la velocidad de A' que vamos a agrupar con la velocidad de B. Y aquí tenemos un coseno de alfa'. Vale. Y como estamos dividiendo a todo esto, pues tenemos que dividir por esto mismo también a este término, por la propiedad distributiva, ¿vale? Estoy yendo despacito porque, como digo, esto a la primera vez que se ve puede romper un poco el cráneo, entonces vamos despacio y como una letra. Entonces al otro lado tenemos la masa de B, que ya la agrupamos con la masa de B que estamos dividiendo, y a la velocidad de B', pues la agrupamos con la velocidad de B y queda suelto por ahí el coseno de beta'. Vale, pues a la ecuación Y hacemos lo mismo, vamos a dividirla entre la masa de B por la velocidad de B. Entonces, 0 entre lo que sea, pues sigue siendo 0. Y aquí al otro lado, pues tenemos MA entre MB por VA' entre VB por el seno de alfa.
y vamos con el otro, pues tendremos MB entre MB por VB' entre VB y por el seno de beta'. Estupendo. Y en la ecuación de la energía, lo que vamos a hacer es, como aparece al lado izquierdo mb por vb al cuadrado, pues dividiremos por mb por vb al cuadrado, tal forma que estaremos garantizando que no aparezca ninguna magnitud de b antes del choque porque son 1 con este cambio de variable. Entonces, al lado izquierdo tendremos un 1, porque estamos, bueno, voy a ponerlo, mb por vb al cuadrado entre mb por vb al cuadrado. Y al lado derecho, pues, tenemos ma que agrupamos con mb, va' al cuadrado que agrupamos dividiendo con vb al cuadrado más mb entre mb por lo mismo pero con b, vb' al cuadrado entre vb al cuadrado. Vale, está todo bien. Y bueno, pues esta de aquí queda exactamente igual. Si te hago un copy paste. Vale, pues a ver, vamos paso a paso. Esto de aquí se hace 1. Esto de aquí es lo que hemos definido como R. Y esto de aquí, VA' entre VB, esto es lo que hemos llamado omega. Esto es 1. Y esto de aquí es lo que hemos llamado U. Estupendo. Aquí tenemos R. Aquí tenemos omega. Esto se va. Y aquí tenemos U. Esto se hace 1. Esto de aquí es R. Y esto de aquí es omega, pero al cuadrado. Esto de aquí es 1. Y esto de aquí es U al cuadrado. Vale. Así que, pues esto ya, dejándolo bonito, queda de esta forma. Vale. Pues así queda. Entonces, bueno, a lo mejor no os lo parece, pero del sistema inicial que teníamos a luego este de aquí al usar el sistema laboratorio y ahora al hacer el cambio de variable a esto, pues espero que notéis que así sí que se puede trabajar. De la otra forma, eso o lo hace un ordenador o nos vamos a equivocar seguro. Entonces, bueno, una vez tenemos ya este sistema de aquí, pues voy a borrar el anterior, el que hemos obtenido con el sistema laboratorio, y voy a colocarme el cambio de variable por aquí a la derecha porque luego vamos a tener que deshacerlo. Pero antes voy a reorganizar este sistema de aquí un poquito a mi gusto. Ahora veréis por qué, que no es más que, pues, voy a, por ejemplo, en la ecuación de la energía voy a despejar la U, y en la X y en la Y, pues voy a despejar también estos términos, y queda de esta forma de aquí, ¿vale? Como digo, lo único que he hecho es despejar los términos que tenían una U. Entonces, pues nada, voy a borrar esto y a colocármelo un poquito por ahí y continúo. Vale, pues lo que vamos a empezar para ir resolviendo esto, como lo que queremos encontrar son los parámetros que he puesto en colores, pues lo primero que vamos a hacer es elevar la ecuación x al cuadrado y sumarle la ecuación y al cuadrado. O sea, vamos a hacer la ecuación x al cuadrado más la ecuación y al cuadrado.
Y eso va a quedar como... dejarme que lo haga... No voy a ponerlo ahora en colores, porque si no voy a tardar muchísimo en ir cambiándolos. Voy a hacerlo todo en un solo color y luego ya al final lo dejo para que se vea bien en colores. Entonces, la x al cuadrado, el término de la izquierda del igual, pues va a quedar como u al cuadrado por coseno al cuadrado de beta prima, más el lado izquierdo del igual en la y, pues esto es u al cuadrado por el seno al cuadrado de beta prima también. Y ahora, esto de aquí al cuadrado, pues es, ya lo hago directamente, es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, coseno cuadrado de alfa prima, menos, porque se están restando, el doble del primero por el segundo, o sea, 2r omega coseno de alfa prima. Y la y, el lado derecho de la ecuación y al cuadrado, pues el menos por menos más, r cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de alfa prima. Vale. Entonces aquí, si sacamos factor común a u al cuadrado, pues queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1. Y si hacemos lo mismo en estos dos términos, sacamos factor común a r cuadrado omega cuadrado y queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1 también. Entonces, esta ecuación va a quedar como u al cuadrado, que va a ser igual a 1 más r cuadrado omega cuadrado menos 2r omega por el coseno de alfa prima. Muy bien. Pues borramos esto de aquí y nos la ponemos por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es esta ecuación que hemos obtenido. Como no hemos usado la ecuación E, pues podemos hacer una combinación lineal con ella y obtener otra ecuación. Entonces, a ver que lo ponga. Vale. Con estas dos ecuaciones de aquí, pues lo que vamos a hacer es restarlas. Así que, al restar, u cuadrado menos u cuadrado es 0, este 1 menos este 1 va a 0 también, y nos va a quedar r cuadrado omega al cuadrado menos 2r omega coseno de alfa prima, y al restar menos r omega cuadrado, pues es menos esto, es más r omega al cuadrado. Y se me ha olvidado poner que esto, como u cuadrado menos u cuadrado es 0, esto lo que está es aquí igualado a 0. Vale. Pues, como las masas, o sea, las r's, que son el cociente entre las masas, no son un parámetro que debamos obtener al resolver el sistema, pues como aparece en todos los términos y está igualado a 0, pues podemos cancelar aquí uno, aquí otro y aquí un cuadrado. Esto al loro con lo que voy a decir, porque vemos que omega sí que está en todos los términos, y que no vaya a hacer alguien, por Dios, el decir que omega, pues también aquí se cancela un cuadrado, aquí uno y aquí otro. Porque omega, como es un parámetro que debemos determinar, al hacer eso nos estaríamos cargando una solución posible para omega, ¿vale? Esto es como si tuviéramos x cuadrado más x igual a 0, y decimos entonces, bueno, pues dividimos a todo por la x, entonces esto queda x más 1 igual a 0, y la x entonces es menos 1. Pues esto es una solución, pero al hacer esto nos hemos cargado la otra. ¿Que la otra cuál es? Pues si en vez de simplificar hubiéramos sacado factor común, hubiéramos tenido x
por x más 1 igual a 0. Entonces, aquí, para que esto sea 0, pues o x es 0 o x más 1 es 0, en cuyo caso tenemos la solución de antes, que es x igual a menos 1, y tenemos dos soluciones, x igual a menos 1 y x igual a 0. Y tenemos que tener dos soluciones porque el parámetro del que estamos buscando la solución, o sea, la x, iba elevado al cuadrado en mayor exponente. Por lo tanto, si va al cuadrado, tienen que existir dos soluciones, por el teorema fundamental del álgebra. Al hacer esto que habíamos hecho, pues nos hemos cargado la solución x igual a 0. Así que mucho ojo con hacer eso aquí en este sistema y cargarnos una omega, ¿vale? O sea, eso está prohibidísimo. Muy bien. Pues a ver. Entonces, lo que tenemos aquí es 0 igual a... al cargarnos una r, pues tenemos r omega cuadrado menos 2 omega coseno de alfa prima más omega al cuadrado. Estupendo. Entonces vamos a sacar un omega cuadrado aquí y aquí de factor común y tenemos 0 igual a r más 1 por omega al cuadrado, esta r de aquí, el 1 que se queda aquí, menos 2 omega coseno de alfa prima. ¿Vale? Entonces ahora sí que vamos a sacar como factor común a un omega y queda, r más 1 por omega menos 2 coseno de alfa prima. Vale. Y ahora ya de aquí sacamos dos soluciones posibles para omega. Una es, si esto tiene que ser 0, pues aquí hay un producto de esto por esto, pues entonces uno de los dos factores tiene que ser 0 en una de las soluciones. O sea, o omega es 0 o lo que es 0 es r más 1 por omega menos 2 coseno de alfa prima. Vale, entonces la solución omega igual a 0, como omega era esto, era VA' entre VB, pues para que omega sea 0 lo que significa es que VA' tiene que ser 0. Entonces, como VA', o sea, como A es la masa que teníamos inicialmente en reposo en la colisión y era la masa B la que venía con una velocidad, pues si tras el choque, que es lo que marca la prima, significa que la masa A sigue teniendo velocidad 0, pues lo que significa es que no ha habido choque, ¿vale? O que no se ha lanzado la partícula B o que la partícula B ha fallado y no ha impactado en la partícula A. Por lo que sea, pues se ha calculado mal y ha pasado de largo. Entonces, la primera solución, esta de aquí, es que no colisionan. Entonces, pues esta no nos interesa. La que nos va a interesar es esta otra, de donde vamos a obtener que omega es igual a 2 coseno de alfa prima entre 1 más r. Vale, pues vamos a apuntarnos esta solución por ahí. Vale, pues lo que vamos a buscar ahora va a ser, como ya tenemos omega, pues podemos encontrar lo que vale u, pues de aquí. Entonces, u lo que va a ser es la raíz cuadrada de 1 menos r por omega al cuadrado. O sea, por coseno de alfa prima
entre 1 más r al cuadrado. Y pues ya tendríamos encontrado u. Así que me lo coloco por aquí debajo. Pues ahora vamos con los ángulos. Pues los ángulos ya los tenemos. En concreto el ángulo alfa prima. Entonces pues ya lo voy a poner. Alfa prima no es más que el arco seno de esta historia de aquí, de más menos el parámetro de impacto entre RA más RB. Y para encontrar beta prima, pues lo que vamos a hacer es coger la ecuación y le vamos a dividir la ecuación x. O sea, a ver, tendremos y entre x y pues esto es igual a esto. Entonces, la u se nos cancela y lo que tenemos aquí pues es seno entre coseno, pues sería la tangente de beta prima igual a todo esto de aquí, a menos r omega seno de alfa prima entre 1 menos r omega coseno de alfa prima. ¿Vale? Entonces, a ver, pues esto dejándolo un poquito más colocado, pues tenemos menos r omega, hemos dicho que es 2 coseno de alfa prima entre 1 más r, y todo esto va multiplicado por el seno de alfa prima, y dividiendo tenemos 1 menos r por omega, que es 2 coseno de alfa prima entre 1 más r, y esto por coseno de alfa prima. Vale. Lo que vamos a hacer es sacar factor común a lo que está dividiendo, aquí al numerador a 1 más r, y tenemos menos r por 2 seno de alfa prima coseno de alfa prima. Esto es una identidad trigonométrica que es el seno del ángulo doble. ¿Vale? Esto en el numerador. En el denominador sacamos aquí a 1 más r también. Y entonces tenemos que multiplicar 1 más r por 1. Será 1 más r menos 2 r coseno cuadrado de alfa prima. Entonces, esto de aquí se cancela y lo que nos va a quedar es, a ver, que me venga por aquí, es que tangente de beta prima pues es igual a menos r por el seno entre 1 más r menos 2r coseno cuadrado de alfa prima. Y ahora ya, si dividimos entre r al numerador y al denominador, pues lo que nos va a quedar, y bueno, y despejamos la función tangente, entonces lo que vamos a tener es que beta prima, ya lo dejo escrito bien, es igual a la arcotangente de menos seno entre 1 más 1 entre r menos 2 coseno cuadrado de alfa prima.
y pues ya tendríamos nuestra b, nuestra beta prima, perdón. Vale, pues una vez ya hemos encontrado las soluciones de los parámetros que habíamos introducido nuevos en el sistema, pues lo único que tenemos que hacer es deshacer el cambio de variable y bueno, aquí lo he dejado todo en función del ángulo alfa prima. Se suele hacer así porque determinar el ángulo alfa prima a través de del parámetro de impacto, o sea, de la dinámica propia del momento del choque, pues es complicado en la vida real y pues bueno, suele dejarse en función del ángulo alfa prima y si se observa con el ángulo, este ángulo de dispersión, pues ya se determinan el resto de parámetros y bueno, pues se deja así en forma de función. Y en el caso de que lo conozcamos, pues como sabemos que seno de teta prima es esto, pues como aquí aparecen cosenos, pues por la relación coseno cuadrado de teta prima más seno cuadrado de teta prima, esto tiene que ser igual a 1, pues lo que tendríamos es que despejando el coseno de teta prima, esto lo que sería es la raíz de 1 menos el seno al cuadrado, y el seno al cuadrado pues sería b al cuadrado, bueno, b entre RA más RB al cuadrado y todo esto la raíz. Entonces, pues sustituyendo el seno, que es esto, en cada una de las expresiones en las que aparece, y el coseno por esto, pues llegamos a determinar lo que valen los parámetros reales, ya deshaciendo el cambio de variable, que lo voy a copiar directamente para no eternizar el capítulo, y bueno, pues espero no haberme equivocado en ninguno de los cálculos, y es esto de aquí. Quedarían de esta forma ya pues con variables iniciales de antes del choque, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el ángulo alfa prima quedaría exactamente igual, aquí está, ¿vale? Vale. Entonces, a ver, aquí lo único, un caso límite, por poner uno antes de acabar el capítulo interesante, pues puede ser el caso en el que tanto, a ver por dónde lo copio que me quepa, yo creo que por aquí me puede dar. El caso límite en el que MA es igual a MB. Entonces, si MA es igual a MB, esto implica que R es igual a 1. Así que en omega, pues si R es igual a 1, tendríamos 1 más 1, 2, con este 2 se cancelaría y tendríamos que omega es coseno de alfa prima, ¿vale? Y en la U, pues lo que tendríamos es igual, R es 1, entonces 1 más 1, 2 cancela con este 2, y R es 1, tendríamos la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de alfa prima. Y 1 menos coseno al cuadrado de alfa prima es seno al cuadrado de alfa prima. Entonces la raíz de seno al cuadrado, pues U, lo que quedaría es como seno de alfa prima. Vale. Vale, lo he borrado, pero bueno, lo vuelvo a hacer otra vez. O sea, lo que hemos hecho antes, si dividimos y entre x, lo que nos queda es que la tangente de beta prima, pues esto es igual a menos r omega seno de alfa prima entre 1 menos r omega coseno de alfa prima. Vale. Entonces, hemos dicho que r es 1 y omega es coseno, ¿no? Pues por lo tanto aquí tenemos menos seno de alfa prima coseno de alfa prima. Y aquí abajo pues tenemos 1 menos omega es coseno, que por coseno es coseno cuadrado de alfa prima. Y 1 menos coseno cuadrado pues es el seno al cuadrado. Ya lo pongo. Seno al cuadrado de alfa prima. Entonces, aquí se cancelaría el seno este de aquí con este cuadrado
y lo que tendríamos es que la tangente de beta prima es igual a menos coseno entre seno, pues es la cotangente de alfa prima. Vale, pues tirando de aquí, la tangente de beta prima pues es seno de beta prima entre coseno de beta prima, y aquí la cotangente pues es coseno de alfa prima entre seno de alfa. Vale, pues hacemos un producto en cruz para quitar los denominadores y tenemos que seno de alfa prima seno de beta prima, pues esto es igual a menos coseno de alfa prima coseno de beta prima. Nos llevamos todo a un lado del igual y tenemos coseno de alfa prima coseno de beta prima más seno de alfa prima seno de beta prima, esto igual a 0. Y esto de aquí es la identidad trigonométrica del coseno de la resta de dos ángulos. O sea, de coseno, y vamos a poner beta prima menos alfa prima, y ahora veréis por qué lo pongo en este orden, aunque en realidad da igual, ¿vale? Pero esto igual a 0. Entonces, el coseno de algo igual a 0, pues ese algo tiene que ser que beta prima menos alfa prima tiene que ser, dos veces un número entero k más 1 pi entre 2, ¿vale? O sea, tiene que ser un número impar por pi entre 2, como ocurre pues, cuando tenemos la circunferencia, que en pi entre 2, que es 1 que es impar entre 2, pues el coseno es 0, en 3pi partido por 2, que es el siguiente en el que el coseno es 0, es el siguiente número impar, que es el 3, siempre entre 2, y si volvemos a dar otra vuelta, en vez de ser pi partido por 2, pues es 5pi partido por 2, de forma que un número impar por pi entre 2, pues siempre el coseno es 0, ¿vale? Entonces con esto, si le damos esto para acá, perteneciente a los números enteros, ¿vale? Porque k puede ser negativo y lo que estaríamos es dando vueltas en el otro sentido, en la circunferencia que acabo de borrar, ¿vale? Pues si ponemos el primer ejemplo en el que k es 0, pues lo que tenemos es que beta prima menos alfa prima, pues esto tiene que ser igual a pi partido por 2. Y como alfa es un ángulo negativo, porque en el choque, cuando las partículas salen separadas, habíamos puesto en el dibujo que este era beta prima y este de aquí es alfa prima, como alfa prima es un ángulo negativo, pues esto podemos ponerlo de la siguiente forma, que es que b es positivo, pues ponemos el valor absoluto de b, de beta, más el valor absoluto de alfa, y esto pues es pi partido por 2. Por eso había puesto este orden así. Si hubiéramos puesto alfa menos beta, pues como alfa es negativo, hubiera quedado menos, y en vez de pi medios hubiera quedado menos pi medios. Que da igual, pero bueno, que para que quede bonito se hace así. Entonces, esto lo único que quiere decir es que cuando las masas son iguales, que es la condición que habíamos puesto de lo que con la que hemos deducido todo esto de aquí, el ángulo de dispersión entre las dos partículas, ¿vale? O sea, el ángulo de una más el ángulo de otra, en valor absoluto, pues es 90 grados. O sea que tenemos que viene una partícula por aquí que impacta en otra que está quieta, pero voy a ponerlo aquí, y luego salen disparadas de esta forma y forman pues este ángulo, un ángulo recto, ¿vale? Y esta es la condición límite en la que cuando las masas, cuando MA es igual a MB, pues el ángulo de dispersión es de 90 grados. Y pues nada,
yo creo que ya con este ejemplo cerramos el capítulo y bueno, espero no haberme equivocado en nada. Si no, alguno me dejáis algún comentario y me lo decís. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente capítulo.